Oremos con el Evangelio. Jueves de la tercera semana de Pascua, tercera semana del Salterio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Un ángel del Señor le ordenó a Felipe: ponte en camino en dirección al sur por la vía que baja de Jerusalén a Gaza. Ahora está solitario. Él se puso enseguida en camino. Un hombre de Etiopía, eunuco y alto funcionario de la Candace, es decir, de la reina de ese país, y superintendente de sus tesoros, que había ido a Jerusalén a adorar a Dios, se hallaba de regreso y sentado en su carroza y leía el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a la carroza. Felipe se acercó rápidamente y oyó que estaba leyendo al profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿y si entiendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿pero cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? E invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: guardó silencio, como cordero llevado al matadero, como oveja cuando la trasquilan. Aunque lo humillaron, fue revocada su condena. ¿Quién podrá contar su descendencia? Su vida es arrebatada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Tomó entonces Felipe la palabra y, partiendo de ese texto de la Escritura, le comunicó la buena noticia de Jesús. En el viaje llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mira, aquí hay agua. ¿Qué inconveniente hay para que yo reciba el bautismo? Y mandó parar la carroza y bajaron ambos el agua, Felipe y el eunuco, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que siguió su viaje lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y, continuando su camino, predicó el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 65. Aclama al Señor tierra entera. Bendigan pueblos a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Fieles de Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 44 al 51. Enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm, dijo Jesús a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Eso no quiere decir que alguien haya visto al Padre fuera del que procede de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da la vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, y sin embargo murieron. El pan que baja del cielo es el que no deja morir al que lo come. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que voy a dar es mi carne, para la vida del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Un feliz jueves para todos. Recordemos hoy orar, no solamente por nuestras propias intenciones, sino también por las intenciones de la Iglesia, de sus ministros. Orar por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por los seminaristas y por todos los jóvenes que el Señor decide llamar. Bueno, encontramos hoy una primera lectura maravillosa. Vemos a dos personajes, a Felipe y al eunuco. De Felipe podemos decir qué testimonio el que está dando. Qué alegría ver que Felipe ha recibido el Espíritu de Dios, que Felipe se ha dedicado a hablar de lo que ha vivido, de esa presencia que tiene de Jesús en su corazón. Eso es lo que transmite. Felipe, por eso, sin miedo habla, sin miedo bautiza y sin miedo predica, sin miedo va
a donde Dios lo mande, a donde Dios lo envíe. Y como Felipe, nosotros como bautizados, como cristianos, estamos llamados a ser testigos fieles del amor de Dios en nuestra vida. Tú, si eres bautizado, si tú eres cristiano, debes dar a todos los demás, a todo el mundo, ese testimonio de que el Señor está contigo. Y del eunuco, el eunuco estaba leyendo la palabra, pero el eunuco le dice a Felipe que no entendía la escritura porque no había quien se la explicara. Esto me recuerda, mis queridos hermanos y hermanas, que muchos de nosotros, cristianos, no sabemos interpretar la palabra de Dios y cuando buscamos ayuda, tal vez no la encontramos. Esto nos tiene que hacer un doble llamado. El primer llamado es a preocuparnos por la palabra. Muchos de nosotros tenemos la Biblia en la casa. Muchos de nosotros escuchamos la Santa Misa dominical o la misa semanal. Y aunque escuchamos muchas veces la misma lectura, no la entendemos. Y no la entendemos porque no nos preocupamos. Y cuando uno se preocupa, simplemente la palabra de Dios no le va a hablar porque no tiene abierto el corazón y porque no quiere que otro le explique. Y lo segundo, mis queridos hermanos, es que si yo interpreto la palabra de Dios, debo enseñarla a los demás. Recordemos que la interpretación de la palabra para un cristiano se hace en comunión. Lo que diga la iglesia, lo que diga mi comunidad, lo que se diga en el grupo, lo que me diga el sacerdote, así vamos tomando nosotros el entendimiento. Cuando la palabra yo la tomo a mi amaño, cuando yo la interpreto a mi manera, cuando yo soy el que digo que es como yo la interpreto, muy posiblemente me puedo equivocar y la palabra no me va a decir lo que Dios quiere decirme. Entonces debemos buscar quien nos ayude a interpretar la palabra y recordar que la palabra se interpreta en comunidad. Y en cuanto al Evangelio, mis queridos amigos, el Señor sigue hablando de ese discurso maravilloso del pan de vida. Hoy dice algo muy especial al final del Evangelio: el que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Queridos hermanos, recordemos que Jesús es el que le da sentido a nuestra propia vida. ¿Tú tienes tu vida inspirada en Jesús? Meditemos esta pregunta en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.